El llamado a estar firmes. Bienvenidos. Es una alegría saludar a todos mis hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de otros lugares que reciben este programa Estudiando para Compartir. En esta oportunidad, de igual manera como en las otras semanas, tenemos una lección preciosa para llevar el mensaje de salvación a todos nuestros hermanos y con el único objetivo, como siempre lo hemos repetido, este programa se hace para que sea una herramienta valiosa, para que así en las iglesias todos podamos ser mejor orientados en los principios de la palabra de Dios. Como todas las semanas, mis apreciados hermanos y amigos, tenemos dos invitados muy especiales. En este momento quiero presentarles a nuestro pastor Guillermo García. Pastor, un gusto saludarle. Gusto saludarlos. Gracias, pastor. Bienvenido. El pastor Guillermo García es pastor en la Conferencia de Los Ángeles. Es un pastor de una vasta experiencia. En este momento es pastor de la iglesia hispanoamericana. Así es. Hispanoamericana en Los Ángeles, al sur de Los Ángeles. Al este. Famoso este de Los Ángeles. Al famoso este de Los Ángeles. Hermanos, tuve la oportunidad de estar allí, una iglesia preciosa, grande, hermosa, un pastor de mucha experiencia y una gran bendición que nos acompañe, pastor. Gracias. Y de igual manera tenemos a nuestro pastor Luis Fernando Pinilla, pastor del distrito de Salón. Pastor, qué gusto también tenerle con nosotros. Perdón, igual a este servidor estar aquí en este momento. Gracias, mi pastor, muy amables. Muy bien, hermanos, como siempre lo hemos hecho durante todas las semanas que estudiamos, vamos a comenzar con el tic pedagógico, con el consejito. Aprovechen ese consejo para que realmente sea oportuno, mis hermanos, sea oportuno para que edifiquemos y hagamos de nuestras lecciones de escuela sabática algo mucho mejor. Pastor García, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros maestros? El consejo que yo quisiera darles, hermanos maestros de escuela sabática, es el que aprendan ustedes a hacer preguntas a la clase de la escuela sabática. Recuerden, la lección de escuela sabática no es un sermón más, sino es una clase. Y el arte de poder llevar una clase es saber hacer preguntas. Muy bien, estupendo. Es decir, que no hagamos un sermón más, algo más didáctico, algo más dinámico. Y Pastor Pinilla, ¿usted qué le podría decir? Bueno, yo puedo invitar a nuestros maestros a que usemos una herramienta importante para nuestros alumnos y es la motivación. Puede ser a través de un detalle sencillo que usted pueda darle. Yo nunca olvido mi maestro de escuela sabática de mi juventud, me motivaba, pastor, y tengo los libros todavía en mi biblioteca guardados que él me regaló. Los ganaba como premio y como incentivo a haber estudiado la lección de esa semana y haber participado. Así que podemos usar esto para motivar Qué bueno. a nuestros estudiantes. Qué bueno, la motivación, importantísimo. Muy bien, mis hermanos pastores, vamos a entrar en materia esta semana, el llamado a estar firmes, el llamado a estar firmes. Quiero comenzar con un texto que no está en la lección, pero que me parece oportuno que lo podamos analizar. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 23 y 24. Dice el consejo del apóstol Pablo, más bien en la orden de Pablo, dice de la siguiente manera: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pastor García, ¿cómo podemos ser firmes? ¿Firmes en qué? Porque la lección nos enfocaba como en medio de un conflicto que estamos nosotros viviendo. ¿A qué hace referencia la lección? ¿Qué tipo de conflicto es? Lógicamente, el llamado del apóstol Pablo a la carta de los Efesios es a mantenernos firmes en la fe que hemos abrazado, esa fe de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pablo le advierte a los miembros de la iglesia de Éfeso: el enemigo los va a atacar y los va a tratar de desanimar. Manténganse firmes en haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, en la salvación que ya Cristo nos ha dado, en esa firmeza. O sea, es en la fe.
en la fe que tenemos que tener. Muy bien, importante, hay que ser firmes en nuestra fe, no andar como una veleta de aquí para allá, ¿no? Fluctuando. Fluctuando de aquí para allá, no, sino que debemos de ser firmes en el conocimiento de la doctrina que el Señor nos ha enseñado, ¿cierto? Porque, Pastor Pinilla, ¿qué tan real es ese conflicto? Porque es que a veces como que nosotros creemos de que como que la pelea es con otros, que la batalla no es con nosotros. ¿Qué tan real es el conflicto que tenemos que enfrentar como cristianos? Bueno, pastor, es tan real este conflicto que en todo momento lo estamos viviendo y enfrentando. Ajá. Desde que nos levantamos de nuestra cama, estamos frente a circunstancias que son parte del conflicto. Satanás no descansa Ujú. en querer quitarnos nuestra paz Así y es. está en todo momento propiciando eventualidades, situaciones que nos van a quitar la paz, como nos enseña el pastor Guillermo, que esta semana hemos compartido y él nos ha hablado bastante de este tema y nos Ok. ha explicado cuáles son las estrategias del enemigo para atacarnos. Es real, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento No es un de sofisma un por ahí, no, sofisma, no, no. no, esto es real. En Ok. todo momento nuestras decisiones y lo que vivimos es parte de ese conflicto. Dios protegiéndonos y el enemigo queriéndonos quitar nuestra paz en cualquier circunstancia y por cualquier cosa, por más sencilla que parezca, en la cotidianidad de nuestra vida. O sea que si anda, como dice la Biblia, el león rugiente mirando a quién devorar. Por supuesto, claro, Es una claro. realidad, es una Claro. realidad. Bueno, y entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cómo podemos vencer en medio de este conflicto? Bueno, el apóstol San Pablo enfatiza claramente dónde está el secreto y la fuente de nuestra fortaleza para poder resistir al enemigo. Ok. Y esto es Cristo. Amén. Pablo dice, en la Amén. fortaleza de nuestro Señor. ¿Sabe, pastor? Me llamó la atención que en el idioma original Pablo utiliza una palabra bien interesante y él dice, tu dinamita Ok. está encerrada en el Señor Jesucristo. Ajá, ajá. La palabra dinamus, dinamita, Dinamita. el poder. Dice Pablo, tu poder, tu fuerza está encerrada en Cristo Jesús. Por eso tú tienes que estar conectado a Cristo para poder vencer al enemigo. Bien, es la única manera. Es un grave error cuando nosotros creemos que podemos vencer de otra manera, ¿no? ¿Se acuerda, Pastor Pinilla, esa experiencia de la batalla del pueblo de Israel cuando Moisés estaba allí y llegaron a Aarón y llegaron y le mantuvieron las manos arriba? ¿Qué sucedía cuando él tenía las manos arriba? ¿El pueblo qué? Avanzaba. Y Ganaba. cuando bajaba las manos, entonces el pueblo retrocedía. ¿Qué nos está diciendo eso? Que realmente la única manera de poder vencer es que el Señor vaya al frente. Así es. Vaya al frente. Es la única manera en que podemos vencer. Muy bien. ¿Contra quién es nuestra batalla, pastor? ¿Contra quién peleamos, pastor? Pastor, nosotros no vemos ese enemigo, sino simplemente lo podemos sentir. Ajá. Es el enemigo de Cristo desde el mismo inicio del conflicto, que lo tenemos bien identificado, pero él se disfraza para que no lo podamos identificar. Pero esa lucha es contra Satanás. Ajá. Él es el enemigo directo que tenemos. Como lo dice el Señor en su palabra en Efesios, ¿cierto? No es lucha No. contra qué, contra Sangre sangre ni carne, Sino es una sino que autoridad, es un poder, una potestad que Ok. nosotros en nuestra dimensión humana no lo podemos ver, pero Él está siempre ahí, presente. Y también, así como Cristo actúa y a través de sus ángeles, Él también actúa y a través de sus ángeles malignos está buscando ahí para ser nuestro enemigo constante en todo momento. O sea, estamos en el medio de un conflicto, ¿no? Así es. Total. Y se está peleando por nuestra lealtad, ya sea a Dios o ya sea al enemigo, Así es. a quien adoramos, ¿no? Y por eso es muy importante que seamos conscientes, hermanos. Hay gente que como que no tienen esa conciencia de que estamos en medio de esa batalla, de ese conflicto. No, tenemos que ser conscientes de que es real y que en medio de este conflicto hay algo que es muy importante hacer. Pastor, la elección nos traía un consejo a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios, nos dice que tenemos que colocarnos una armadura, ¿no? Así es. La armadura del cristiano.
es muy importante el poder hablarle a nuestros hermanos de acerca de esa armadura. ¿Cuál es esa armadura y qué simboliza la armadura, pastor? Bueno, Pablo, no nos olvidemos que Pablo está preso. Ok. Él está en Roma cuando él escribe esta carta. Sin duda alguna, una manera como se mantenía a los presos era siempre teniéndoles guardias que los custodiaran. Los soldados romanos tenían una vestimenta muy en particular y sin duda alguna cuando Pablo está plasmando la carta a los Efesios, él tiene a un soldado y lo comienza a observar y lo comienza a ver. Y él comienza entonces a decir, hermanos, escuchen, la armadura que necesitamos para enfrentar al enemigo, y él comienza. Y es interesante que Pablo dice, pónganse la coraza de justicia. Es la manera como nosotros vamos a poder vencer a Satanás. Ese pectoral que el soldado romano utilizaba, Pablo dice, es la justicia de Cristo, lo único que nos garantiza la vida eterna. Ven. La justicia de Cristo. Y luego sigue diciendo el yelmo para protegernos. O sea, los soldados romanos sabían, en aquellos entonces, pastor, las guerras eran lentamente cuerpo a cuerpo. ¿Verdad? La batalla, de hecho, la pelea que tiene Pablo, de la que habla aquí, es la de una pelea de cuerpo a cuerpo. Entonces, los soldados romanos se protegían la cabeza para evitar un espadazo, un hachazo. Claro. Entonces dice Pablo, cúbrete la cabeza, ¿con qué? Dice, cúbrete la cabeza con la salvación. O sea, cuando uno está salvo, porque después de todo, Jesucristo dijo a Adán, tú le vas a herir en la cabeza y con eso lo vas a matar. Pablo dice, para que el enemigo no te mate, protégete la cabeza. Sobre todas las cosas, Pablo dice, agarra el escudo de la fe, con lo que tú puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. Cuando en una lucha de cuerpo a cuerpo en aquellos entonces, una de las armas, cuando ya el soldado perdía su arma principal quizá, entonces ellos cargaban unos dardos en la mano, que eran los que usaban fácilmente para poder herir y lastimar. Y dice Pablo, tu escudo te habrá proteger de todo dardo de fuego del maligno. Qué importante, esto qué importante. Entonces, como dice, los lomos de la verdad, la coraza de justicia. Yo acá tengo en mi bosquejo, y eso es importante, hermano, llegue con un bosquejito, no con el folleto de la lección. Saque lo más importante. Así es. Y dice, coraza de justicia, evangelio de paz, escudo de la fe, yelmo de salvación, la espada del Espíritu, y como dicen, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. De esa manera vamos a estar, pues, vamos a estar firmes contra tanta acechanza del enemigo. Son las armas, ¿no? Pastor, ¿me permite nomás Sí. acuñar algo aquí? Porque me llama la atención una palabra que Pablo utiliza aquí en esta sección de Efesios. Dice, el enemigo utiliza metodologías, es la palabra que aparece allí. Ok. Acechanzas en griego es metodologías. Y lógicamente, dése cuenta, Satanás tiene un método para atacarlo a usted. Él no usa el mismo método para mí. Él no usa el mismo método para él. Claro. Para cada uno de nosotros, Él tiene un método. Porque nos conoce, ¿no? Exactamente. Nos conoce. Y Pablo dice, tengan cuidado, manténganse porque Satanás tiene una de métodos para atacar a cada uno. Claro. Importante. Ahora, Pastor Pirilla, y en medio de este lenguaje bélico, porque es un lenguaje de guerra que estamos nosotros observando que el apóstol Pablo está teniendo, habla acerca de que un soldado se puede llegar a dormir en medio de estando de guardia. Y la Biblia habla de que el centinela, ¿no? Que tiene que estar vigilante, pero es posible, haciendo el símil, la comparación, de que también un cristiano pueda estar en la iglesia y pueda estar dormido. Claro, pastor. Soy adventista de cuna, crecí en esta iglesia y al pasar los años entra la vida como en una monotonía, en una rutina, otra lección más, otro libro más, Un otra sermón semana más. más, otro sermón más, otra campaña evangelística más y tratamos como de confiarnos. Ya soy adventista, ¿a qué voy a la campaña? Ya esto lo sé. Y eso es lo que yo le digo a mis hermanos, en una campaña evangelística, por favor, o sea, aquí todos tenemos que estar al frente, todos concentrados. Tendemos a descuidarnos y a confiarnos. Quizá dormir físicamente, o sea, es sinónimo de un descuido, no es que pronto durmamos, porque dormir pues tenemos que dormir.
profundo, pero nos podemos descuidar y ese dormir es descuidarnos, desconectarnos y confiarnos que ya está nuestra salvación segura, que ya estamos listos para ir al cielo y nos olvidamos que la unción del Espíritu Santo es diaria, no es una semana y esto me sostiene 6 meses. Todos los días debemos estar en conexión con nuestro Dios y todos los días velando, orando y activos. La oración de ayer no me sirve para hoy. Eso es no estar dormidos y si es posible en esta batalla. Miren los momentos que vivimos, miren el tiempo que vivimos, miren las circunstancias en que estamos. Hemos pasado una pandemia difícil donde el mundo vio que es posible perder la vida en un momento. Es una batalla con dardos que vienen de un lugar y otro donde no lo esperamos. Y a pesar de esto, en lugar de estar despiertos como iglesia, como cristianos, estamos durmiendo. Sí, por eso el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que estar más bien activos, despiertos, espiritualmente muy pendientes. Y más cuando veis que estas cosas suceden. A mí me gusta esa declaración del Señor cuando dice, mire, cuando todas esas cosas comienzan a pasar, terremotos, situaciones, inmoralidad, tantas cosas, erguíos, dice pastor, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Es la hora de estar despiertos y no de estar dormidos en medio de la batalla. Pero pastor Guillermo, la victoria está asegurada para la iglesia. Así es. ¿Por qué razón podemos tener esa convicción como cristianos? A través de la historia podemos ver cómo consistentemente Jesucristo no ha perdido una batalla contra Satanás. Ujú. Desde que comenzó la guerra en el cielo, Jesucristo por eso logró expulsar a Satanás del cielo, porque le ganó. Después aquí en la tierra, Jesucristo lo venció en el desierto. Jesucristo lo venció en el Getsemaní. Jesucristo lo venció en la cruz. Y por eso nosotros hoy tenemos la garantía de la victoria, porque ya Cristo ganó la victoria para nosotros. Amén, amén. Eso sí que es importante, hermanos. A veces en la iglesia uno pregunta, ¿cuántos están seguros de la salvación? Pastor Pirilla, y eso uno o dos levantan la mano con timidez. Hermanos, nuestra salvación se encuentra en la certeza de Cristo Jesús. Amén. Ahí está nuestra salvación, nuestra victoria está asegurada. Lo importante es estar en el barco ganador, ¿no? Uno estar ahí, porque la iglesia va a salir, pero nosotros tenemos que estar allí, perseverar hasta el fin y este será salvo. Ahora, me gustaría que pudiéramos leer un texto, mis hermanos, es mi texto que me parece que en la lección de esta semana no debería de faltar. Es el texto de Hebreos capítulo 12, el versículo 4. Ese texto de Hebreos 12:4 nos hace una invitación muy interesante el apóstol Pablo. Lo voy a leer porque me gustaría, Pastor Pinilla y Pastor Guillermo García, que lo comentáramos un poquito. Miren lo que dice acá. Dice, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que esta batalla, Pastor García, ya está. Es una batalla a muerte, dice, hasta la sangre. Todavía no hemos llegado hasta ese límite. ¿Hasta dónde debe ser la tenacidad de un cristiano y dónde debe enfocar sus esfuerzos? Eh, Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, me seréis testigos, la palabra implica un martirio, me seréis mis mártires. O sea, de ahí viene la palabra martirio, un sufrimiento donde uno entrega completamente su vida. Por eso el apóstol está diciendo en esta carta, hasta ahora no hemos resistido hasta entonces. Es decir, no claudiquen, no dejen ustedes su posición, manténganse, porque todavía tenemos que resistir, aún si es necesario, hasta la misma muerte, hasta la entrega de nuestro propio cuerpo. Sí, sí. Mira, pastores, que a mí me ha pasado, no sé, Pastor Perilla, si le ha pasado esta experiencia que llega un hermano y dice, Pastor, ya estoy que tiro la toalla. Ya no doy más, yo ya no quiero seguir más. Y ahí es donde, bueno, qué importante es nosotros recordar que nuestra fortaleza está en Jesús, que está en Cristo, que debemos de permanecer constantemente en Él, ¿no? Ahora, y no llegar a subestimar al enemigo, ¿no? Porque a veces lo subestimamos también. Una cosa es entender claramente que somos victoriosos en Jesús,
pero el enemigo es un enemigo también Mm. poderoso. Mm. Cristo es todopoderoso, pero el enemigo es poderoso. Yo recuerdo, no sé, cuando era pequeño, bueno, hoy en día no estoy tan flaco, pastor, pero antes era más flaquito. Cuando era pequeño era un niño flaquito y recuerdo claramente cómo tenía un compañero que me molestaba mucho, pero en el colegio estaba mi hermano mayor. Mm. Y yo le dije un día, usted me sigue molestando y le voy a decir a mi hermano mayor que vaya. Y qué bueno es que nosotros todos podamos recordar, hermanos, que nuestro hermano mayor es Cristo Jesús. Así es. Y que no tenemos por qué estar subestimando al enemigo. No es enfrentándolo nosotros, es Jesús el que tiene que enfrentar. Pastor, Sí, pero sí quisiera nada más sí, decir, señor. sí hay quienes pueden caer en la trampa de subestimar al enemigo. Ujú. Utilizo una ilustración no muy vieja y es la guerra que ocurrió entre Estados Unidos e Irak. Ok. Estados Unidos le advirtió a Irak ciertas prerrogativas e Irak subestimó el poder militar de Estados Unidos y Ujú. le desafió y le aceptó la guerra. Y ustedes saben lo que sucedió. Estados Unidos aniquiló en una noche Ujú. a Bagdad, Sí, a sí. Irak, por haber subestimado el poderío. Es decir, si nosotros subestimamos que realmente Satanás es un ser miserable, cruel, despiadado, es un ser que no tendrá compasión de los hijos de Dios. Ujú. Si yo subestimo eso y yo nada más me confío, bueno, ya Cristo ganó la victoria, pero yo creo que yo no tengo ya nada que hacer. Ujú. Ujú. Entonces estaré subestimando al enemigo, podré caer en la trampa de dormir y el enemigo hará estragos en mi vida. Sí, sí, ese es el peor error que podemos llegar a cometer. Pastor, hay gente que dice, Pastor Pinilla, yo mejor evito entrar en conflictos en casa, evito entrar en conflictos en la empresa, evito entrar en conflictos porque yo quiero tener paz, quiero tener tranquilidad y entonces algunos comulgan con el pecado para tener paz. ¿Cree que eso es un procedimiento adecuado, Pastor Pinilla? Para nada, mis queridos maestros. Cuando ustedes y este servidor, como ministros del Evangelio, como en esa responsabilidad que Dios nos ha puesto para guiar espiritualmente el pueblo de Dios, uno de los factores más fáciles de nosotros decir, no voy a decirle nada. Me entero de que alguien, si yo estoy liderando espiritualmente una iglesia, nosotros los pastores, por lo general los hermanos dicen, pastor, ve tú, Ajá. habla con él. Sí, 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 Dile. sí. Y siempre he notado, pastor, perdón, que nos advienen Sí, los pastores, nos ponen a poner el pecho, sí, porque sí, nadie sí. quiere problemas. Si tú enfrentas a una persona, nosotros como padres en casa, también para que mi hijo no se enoje, para que mi hijo no se vaya a sentir mal, entonces no digo nada y paso por alto los errores que cometen. Esto es un grave pecado. Lo mismo los padres espirituales en la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de con amor, llamar a la persona y así se enoje, podrá enojarse, podrá Sí, ofuscarse, sentirse pero mal. decir, oye, el pastor tiene razón, mi maestro de escuela sabática tiene razón, me ve que estoy actuando como no debe ser y me exhortó en el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Mis hermanos, qué importante es no evitar los conflictos, sino que si el conflicto viene por yo enfrentar el pecado, voy a tener que tener el valor de hacerlo, porque la sangre de esa persona que se está equivocando, si se llega a perder por yo pasar por alto esa exhortación, entonces creo que el Señor después me pedirá cuentas a mí y no debe haber pastores o líderes que alcahueteen, como decimos en nuestra palabra tolimense, que permitan el pecado en los hijos de Dios, sino que cuando notamos que están equivocados, los exhortemos, los llamemos. Lo mismo nosotros también como líderes, cuando un hermano en amor en Cristo nos llama, pastor, mira, veo que esto no está bien, aceptar, Sí, aceptar sí, sí. nuestros errores. Sí, sí, pastor. Y es que es muy común a veces, compañeros y hermanos, bajar la norma, bajar el principio, Ujú. bajar los principios Sí. para comulgar y congraciarnos con los demás. Pero no es correcto, hermano, no es correcto. Que la paz venga de la verdadera fuente, que es Cristo Jesús, y Exacto. no de otras cosas. Como lo dice el Señor en su palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo.
no como el mundo la. La lección señala tres aspectos que nosotros los cristianos estamos llamados a hacer cuando se trata de enfrentar al enemigo, de enfrentar a Satanás. La primera es enfrentarlo Enfrentar. al enemigo, al enemigo. Dos, mantenernos firmes. Y tres, hacer que el enemigo retroceda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos tres son lo que la lección nos dice que el cristiano está llamado a hacer. No tiene nada que ver cuando se trata, como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ajá. Eso es diferente, otro aspecto, pero cuando se trata de enfrentar al enemigo, como Pablo está diciendo en la lección, esos tres aspectos son valiosos. Sí, valioso, importante, hermanos. Como dice el Señor en su palabra, podrá resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Muy bien, Pastor Pinilla, un texto de la Escritura que usted considere que los hermanos maestros no deben dejar de estudiar y compartir y de explicar con nuestros hermanos en esta semana. Bueno, yo quiero compartir este texto que fue el que me pareció el más valioso, el más importante. Lo encontramos en Efesios, en capítulo 6, versículo 10, que dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra fortalezcanse. Aquí el Señor está hablando, Pastor Guillermo y Pastor Perdomo, de un trabajo en equipo. Fortalezcanse. No es yo, el pastor Perdomo, solito, luchando. Sí, nuestro culto y devoción personal, claro, tiene que estar. Claro. Mi devoción personal tiene que estar. Yo no puedo depender de que otro me ayude espiritualmente para yo poder avanzar en mi vida espiritual personal. Pero saben, yo a mi iglesia se lo he dicho y es lo que quiero exaltar en este texto para que ustedes también como maestros, por favor, lo hagan con su iglesia. Qué importante es estar juntos para enfrentar al enemigo. Cuando estamos juntos, cuando hay trabajo en equipo, cuando nos vemos, el uno le hace señas, dispara tú. En la batalla es así. Claro, claro. Estrategia. Y es un equipo, tanto en los deportes como en todo. Es un equipo. Y Dios recomienda a su iglesia que estemos unánimes juntos. Por eso, hermanos, los retiros espirituales, los momentos en que nos encontramos como iglesia, la reunión en el grupo pequeño donde podemos tener esa comunión los unos con los otros y fortalecernos los unos a los otros, es clave en esa batalla y en esa victoria, en esa guerra que estamos nosotros luchando. Sería, pastor, como dice, lleven las cargas los unos Unos a los o los otros. Así Y es. pastor Correcto. Guillermo, ¿y usted qué texto le parece que es importante que resaltemos? El que a mí me llamó la atención es el versículo número 16, pastor. Ok, 6:16, que dice, sobre todo. Pablo, la expresión que dice, mira, por encima de todo, esto es lo que yo te quiero decir. Agarra, asegura, aprieta el escudo de la fe con lo que tú vas a poder apagar todos los dardos, todos los dardos. Es decir, la fe, de paso, la fe de las disciplinas espirituales es lo más difícil que un cristiano puede desarrollar. ok. Es con lo que más batallamos, la fe, porque tarde o temprano la fe nos hace tambalear en nuestro peregrinar. Y por eso Pablo dice, amárrate, asegúrate la fe, que es lo único que finalmente Claro. nos llevará a la victoria. Y sin fe es imposible agradar a Ahí Dios, está. así que tenemos que trabajar en eso. Muy bien, pastores, para terminar en este momento, ¿cuál sería el centro de la lección, Pastor Guillermo, usted que diga, este es el foco de la lección de esta semana? Creo, sin duda alguna, el llamado a ser firmes, como es el título de la lección, la firmeza. ¿Sí? El cristiano está llamado a mantenerse firme, sin importar lo que venga, las luchas, las dificultades, las adversidades de la vida que el enemigo utiliza para hacernos claudicar en la fe. Nosotros debemos siempre de mantenernos firmes, tomando la fortaleza que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Muy bien. Muy bien, pues apreciados hermanos, amigos que nos escuchan, este ha sido nuestro programa Estudiando para Compartir. Es simplemente una herramienta más. Escúchenlo, compártanlo con los maestros, compártanlo con los hermanos. Llegue mañana y estas ideas van a ayudarle a edificar, evidentemente, la lección de escuela sabática y a los hermanos que están escuchando cada semana en su iglesia.
Pastor Pinilla, cuánto le agradezco su presencia, Dios me lo bendiga. Pastor Guillermo, muy amable, Dios le guarde. De verdad, para nosotros ha sido un privilegio y esperamos que todos allí donde están en sus iglesias y en sus casas o donde quiera que vean este programa, sientan que realmente es una bendición depender de la mano de Dios y estar firmes en medio de esta batalla. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.